Entonces, para dar comienzo a estos temas, primero necesitamos entender entonces qué es un servidor. Listo, entonces un servidor es simplemente un computador, pero este computador está enfocado en responder peticiones de otros computadores clientes, que se pueden denominar clientes. Entonces, lo ideal aquí de llevar el concepto de un servidor es entender que es un computador como cualquier otro. Pero entonces veamos cómo funciona este computador que es exactamente un servidor. Veamos aquí un ejemplo de un servidor web. Digamos entonces que un usuario dentro de su computador personal entra al navegador, intenta acceder a un sistema, a un sitio web. Entonces, para acceder a ese sitio web, el navegador a través de su computador realiza una petición al servicio o al servidor web. Entonces, el servidor web toma esta petición y responde de acuerdo pues a que un servidor web viene a ser un computador también, simplemente que como está enfocado en responder estas peticiones, su presentación física puede variar y su arquitectura también. Entonces, estos que vienen a ser también otro tipo de computador, se enfoca en responder estas peticiones y entonces él le daría la respuesta al computador del cliente o del usuario final, en el cual pues va a tener entonces los archivos necesarios para que el navegador pueda mostrarle el sitio que él está solicitando. En este caso, eh, esos archivos comúnmente vienen a ser archivos HTML, CSS y JavaScript. Listo, estos archivos son los que son comunes, pero pueden venir muchos más archivos como una imagen, un audio, todo lo que necesite el sitio para mostrar su contenido al usuario final. ¿Listo? Pero para esto, el usuario final debe indicarle al navegador a qué servidor específico le quiere hacer la petición, ya que en Internet pues, se encuentran conectados muchos servidores. Para ese caso, los servidores tienen algo denominado direcciones IP, que consiste en cuatro números unidos con puntos. En este caso, en este ejemplo, tenemos, por ejemplo, para este servidor web, una dirección IP de 10.2.3.4. Entonces, al usuario le tocaría poner esa dirección IP en el navegador y además indicarle entonces el puerto por el que se va a conectar. Entonces, básicamente, esto no es lo que normalmente ocurre dentro de un navegador con un usuario final, sino que en lugar de escribir direcciones IP, se escriben son palabras o nombres de un sitio. Digamos, por ejemplo, facebook.com. Entonces, cuando nosotros escribimos en el navegador facebook.com, lo que sucede es que él va a buscar en una lista de direcciones IP qué dirección IP le corresponde a la página de facebook.com, que en este caso es la 157.240.6.35 por el puerto 443. Entonces, si nosotros escribimos tal cual esta dirección IP con este puerto, lo que sucedería es que vamos a obtener en nuestro navegador los archivos necesarios para que nuestro navegador pueda mostrarnos el sitio de Facebook. Si quieren lo pueden probar. Adicional, si nosotros no indicamos o no especificamos, por ejemplo, un número de puerto que viene a ser lo que se le indica después de los dos puntos, pues simplemente él va a intentar hacer esa petición que estamos viendo acá con ya de manera predeterminada por ese puerto 443. Pero si es otro puerto diferente, ya tocaría entonces especificar cuál es ese puerto que es diferente al 443. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que necesitamos de base antes de empezar a hablar de API REST y Node.js. Entonces, normalmente, pues existen diferentes tipos de servidores. Los que se van a manejar dentro del ciclo 3 vienen a consistir, primero, un servidor web, que viene a ser lo que acabamos de ver, un servidor encargado de presentar el sitio al usuario. Luego configuraríamos un servidor de base de datos que es encargado de almacenar todos los datos generados por el sitio. Y un servidor de middleware que es el servidor encargado de comunicar el servidor web con el servidor de base de datos. Entonces, más o menos, la arquitectura vendría a ser de la siguiente manera.
Tendríamos entonces un servidor web que es el que se encarga de llevar los archivos necesarios al navegador del usuario final para que él pueda entonces ver nuestro sitio. Y tendríamos, digamos, un servidor de base de datos. Normalmente estos dos servidores se conectaban directamente, pero hoy en día esta conexión directa que pueden haber entre estos dos servidores se puede considerar una mala práctica o una mala implementación. No quiere decir que a la final esto no se deba hacer, pero es lo que normalmente se debería evitar en cuanto a la mayoría de sitios. Hay algunos sitios que de verdad necesitan esta arquitectura y pues no habría ningún problema, que normalmente vienen a ser sitios que no están directamente en internet, sino ya como en la Deep Web. Entonces, aquí pues ya teniendo de base que estos dos se pueden conectar, pero vamos a evitar este tipo de conexión directo, lo que vamos a utilizar es un servidor de middleware, que es entonces el encargado de comunicar entre el servidor web y el servidor de base de datos. Entonces, el servidor web se comunica con el middleware y el middleware con la base de datos. Pero entonces, entendamos la comunicación de estos servidores como de la siguiente manera. Digamos entonces que el servidor web necesita enviarle unos datos al servidor de middleware. Para eso, para ese mensaje que le quiere mandar al servidor de middleware, lo tiene que meter en un sobre. Entonces, ese sobre donde se va a mandar ese mensaje también va a pasar a través del servidor de middleware y el servidor de base de datos. El mensaje que se quiera mandar debe ir dentro de un sobre. Y ese sobre, en este caso, se llama HTTP. Es un protocolo de comunicación. Es decir, no es el mensaje que cada uno le va a mandar a cada servidor, sino que es como ese sobre en donde debe ir el mensaje del cual se le vaya a mandar a cada servidor. Entonces, eso es HTTP como de manera muy analógica o de manera muy general, perdón. Entonces, entre el servidor web y el servidor de middleware, ¿de qué manera se deben comunicar sobre HTTP? Pues utilizando API REST. Entonces, la carta o el mensaje que vayamos a mandar del servidor web al servidor de middleware a través del paquete HTTP debe estar de manera estructurada a la API REST, que luego estaremos viendo entonces en qué consiste la API y en qué consiste exactamente API REST. Y entonces, entre el servidor de middleware y la base de datos, lo que se estaría mandando en base a HTTP son sentencias SQL para que la base de datos entonces lo ejecute y le dé un resultado al servidor de middleware. Eh, Aquí para tener en cuenta, HTTP no es algo que nos debamos preocupar para este ciclo, pues que tengamos que ver de manera tan específica, sino simplemente tener idea de ella, de que existe y de que hace parte de la comunicación entre cada uno de estos servidores. Entonces, el servidor web es lo que nosotros podríamos considerar que es la vista, el servidor de middleware, lo que es el controlador y la base de datos, el modelo. Entonces, esta arquitectura viene a considerarse la arquitectura modelo vista controlador, que es algo parecido a lo que vimos en el ciclo 2 con Java, que era implementar la arquitectura modelo vista controlador. Entonces, básicamente, esto viene a ser una arquitectura implementada en servidores. Pero entonces para eso, como un servidor web, bueno, cualquier servidor es un computador, entonces yo puedo atreverme a decir que mi computador personal puede ser un servidor. Y sí, mi computador personal puede ser un servidor. Si yo en mi computador personal instalo, por ejemplo, Apache, entonces convierto o configuro más bien mi computador personal en un servidor web que va entonces a responderle las peticiones que él reciba de cualquier otro computador con los archivos necesarios que normalmente vienen a ser los de HTML, CSS, JavaScript, para que el usuario final pueda ver entonces el sitio que yo haya desarrollado. Lo mismo, si nosotros configuramos entonces un proyecto en Node.js en nuestro computador, vamos entonces a configurar un servidor de middleware en nuestro computador. Y si nosotros instalamos un programa como MySQL en nuestro computador, entonces vamos a tener un servidor de base de datos. Esto quiere decir
que si instalamos estos tres programas dentro de nuestro computador, vamos a tener estos tres servicios en un mismo computador, que va a responderle entonces las peticiones de cada uno por diferentes puertos. Entonces, lo que vamos aquí a enfocarnos es la comunicación entre cómo es el API REST, en qué consiste todo esto de API REST y cómo desarrollar de manera básica, lo más básico que podemos hacer con Node.js. ¿Listo? Ese es el enfoque del encuentro de hoy. Para tener en cuenta, estos programas pueden variar. No exactamente tengo que instalar el programa de Apache para configurar un servicio web en mi computador. Es decir, existen otros programas y así en cada uno de estos. No tengo que utilizar exactamente MySQL, aunque en el ciclo 3 esto es lo que vamos a manejar. Pero tengan en cuenta que existen muchas otras opciones. Entonces, teniendo entendido esto, ahora sí hablemos entonces qué es una API. Una API significa Application Programming Interface, que en español viene a ser interfaz de programación de aplicaciones, que consiste en un conjunto de requisiciones que permite la comunicación de datos entre aplicaciones. Ya luego entonces veremos una analogía exactamente de lo que sucede acá. Pero ya que entonces entendemos qué es API, pero bueno, entonces veamos qué es exactamente la API REST. Entonces, REST viene a ser Representational State Transfer, que en español es transferencia de estado representacional, es decir, ese es el nombre. Y entonces consiste en un conjunto de restricciones que se utilizan para que las solicitudes HTTP cumplan con las directrices definidas en la arquitectura. Entonces, volviendo a la analogía de que HTTP es el sobre y API REST viene a ser entonces las directrices que debe cumplir mi mensaje o la carta que yo voy a mandar en ese sobre, entonces ya entenderíamos, perdón, que API REST son las directrices que va a indicar entonces cómo debemos configurar ese mensaje para enviar dentro de HTTP. Entonces, veámoslo algo como lo siguiente. Nosotros acá en este encuentro nos comunicamos a través del lenguaje español, pero tenemos unas directrices de cómo nosotros debemos mantener nuestra comunicación, por ejemplo, evitar palabras obscenas, insultos y lo demás. Esas restricciones que le estamos dando al lenguaje español para nuestra comunicación es lo que nosotros podemos tomar como una API, en este caso puede ser la API REST. Y el lenguaje español puede ser entonces ese protocolo HTTP, es la forma en que nos vamos a comunicar. Entonces, ¿cuáles son esas directrices exactamente de API REST? Existen unas 7 directrices, pero en este caso vamos a ver las 4 principales. Una primera, bueno, antes de mencionar esto, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que dentro de un servidor de base de datos, lo que normalmente nosotros hacemos en un servidor de base de datos es algo llamado CRUD, que viene a ser la C de create, es decir, de crear un dato, la R de read, de leer un dato, la U de actualizar un dato, es decir, update, y la D de eliminar un dato, es decir, delete. Entonces, esas son las 4 operaciones que normalmente hacemos en una base de datos: crear, actualizar, leer o eliminar. Y esas son las 4 directrices que va a tener la API REST para influir en la base de datos. Recuerden que la API REST es la comunicación entre el servidor web y el servidor de middleware, pero el objetivo de esa comunicación es influir en la base de datos. ¿Listo? El servidor de middleware entonces entenderían las peticiones que le está dando el servidor web e influiría en la base de datos. Entonces, aquí tenemos un get el método get, que es para leer los datos, el método post, que es para crear o añadir datos, el post, que es para actualizar datos, y el delete, que es para eliminar datos. Entonces, esas son las 4 directrices principales de API REST. Pero entonces, para yo utilizar estos métodos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros vamos a leer datos, por decirlo así, normalmente, usualmente, no tenemos que mandarle ningún dato
a nuestro servidor de middleware para que haga la consulta, sino que le damos la señal de que queremos leer todos los datos de nuestra base y el middleware entonces nos devuelve todos los datos que están en la base de datos. Pero digamos, por ejemplo, un PODS que queremos entonces añadir datos en nuestra base de datos a través del servidor de middleware, entonces nosotros tenemos que mandarle cuáles son esos datos que queremos guardar. Y para eso, para mandarle esos datos, existen diferentes formatos de cómo mandar esos datos a través de API REST, pero en este caso vamos a ver el de JSON. El de JSON es simplemente un formato de texto basado en clave de valor. Esto de clave de valor les puede sonar algo familiar si volvemos al ciclo 1 con Python, cuando hablábamos de una variable de tipo diccionario. Las variables de tipo diccionario, que eran exactamente lo que estamos viendo acá, una clave y un valor, viene a ser exactamente lo que vemos en JSON, simplemente que en API REST se menciona como JSON y no como diccionario. Entonces un JSON viene a ser analógicamente a un diccionario en Python. Tenemos aquí, por ejemplo, una clave username con el valor bianf. Y así para cada uno de estos valores. Password, esto viene a ser entonces el password, font, este número, y el rol, entonces esta cadena. Entonces, con este JSON es que yo puedo entonces mandar estos datos a través del método POST a nuestro servidor de middleware para que entonces el servidor de middleware lo ejecute en una sentencia SQL, lo cree en una sentencia SQL y lo mande a la base de datos. Y ya en la base de datos ejecuta la sentencia SQL para añadir entonces los datos que yo le estoy mandando. Así como debe funcionar. Entonces, tomemos acá un ejemplo. Digamos que tenemos un formulario dentro de nuestro sitio web que viene a estar en nuestro servidor web. Y entonces, ese formulario, un usuario llena sus datos, ingresa sus datos y le dan registrar. Allí entonces lo que sucede es que el servidor web le mandaría esos datos en JSON a través de API REST al servidor de middleware. El servidor de middleware tomaría esos datos que están en JSON, crearía una sentencia SQL completa y le mandaría esa sentencia SQL a nuestra base de datos. Y la base de datos toma la sentencia SQL, lo ejecuta y le da una respuesta al servidor de middleware si ejecutó bien o hubo un problema con la ejecución de esa sentencia. Ese es como lo ideal de toda esta arquitectura. Pero por ahora, como no tenemos ninguna API desarrollado, es decir, no tenemos ningún servidor de middleware configurado, entonces vamos a utilizar uno gratuito, un servidor falso de manera gratuita que se llama JSON Placeholder. JSON Placeholder entonces viene a ser ese servidor de middleware con unos datos falsos que nos va entonces a facilitar a nosotros cómo es que podemos manejar el API REST para comunicarnos con un servidor, en este caso un servidor falso de placeholder, pero luego vamos a crear nuestro propio servidor de middleware. ¿Listo? Dame un momento. Entonces, el JSON Placeholder tiene unos recursos, tiene varios recursos que son unos pods. Cuando hablo de pods, me refiero a publicaciones que pueden hacer usuarios en un sitio web. En este caso, pues, los recursos que estoy mencionando. Entonces, en el servidor de JSON Placeholder existen unos recursos como pods, unos recursos como usuarios, perfiles y comentarios. En este caso, vamos a utilizar el recurso de pods. Y para eso, entonces aquí tenemos mapeado cada dirección que podemos consumir con cada método específico. Entonces, aquí podemos ver que para la dirección pods podemos utilizar el método get. Y para la dirección pods slash y un número cualquiera, podemos también consumir esto a través del método get. Pero si lo que nosotros consumimos estas direcciones a través del método get, con el método get es leer datos. Entonces, para la primera dirección nos va a devolver una lista de todos los pods que están
guardados en la base de datos. Si le mandamos con un número, entonces nos va a traer el PODS específico con el ID que estamos especificando en ese número. Si por ejemplo ahora hacemos un PODS, un método PODS, a esta misma dirección que tenemos para el GET, entonces como esta vez estamos ejecutando ese método PODS, entonces ya el servidor de middleware entiende que como es el método PODS, y él no está intentando ahora leer datos, sino crear datos. Entonces él va a esperar unos datos desde el servidor web para entonces crear la sentencia SQL que la base de datos va a ejecutar para su respectivo creación que nosotros le mandemos. El pod viene entonces a consumirse a un pod específico, que en este caso es para actualizar cualquier dato que tengamos en ese pod específico, y el delete entonces para eliminar ese pod que estemos especificando allí. Entonces, las cosas que debemos tener en cuenta acá es que el objetivo pues, de todos estos métodos que tenemos acá es para que sean consumidos, es decir, para que nosotros hagamos get, post, put y delete, es desde nuestro JavaScript de nuestro servidor web. Entonces, tomando pues analogía a lo que es el ciclo 3, ¿cuáles son esos archivos que nuestro servidor web deben responderle a un usuario? Pues los tres archivos que hemos desarrollado en los tres primeros sprints, que vienen a ser el archivo HTML, el archivo CSS y el archivo JavaScript. Esos son los tres archivos que estaríamos configurando en nuestro servidor web. El Spring 4, que es sobre el SQL, que configuramos un servidor con MySQL, entonces eso viene a ser el servidor de base de datos. Esos son los archivos de la base de datos. Y el Spring 5, entonces vendría a ser la configuración de Node.js. Entonces, estos métodos que tenemos acá, lo ideal es que sea consumido entonces con ese código JavaScript que ya tenemos de los tres primeros sprints, pero para eso pues hay que tirar varias líneas de código. Entonces, para ahorrarnos un poco más de tiempo, luego estaremos viendo exactamente cómo podemos consumir cada uno de ellos directamente en JavaScript, pero antes, para poder comprender mucho mejor estos métodos, vamos a utilizar el programa de Insomnia. Entonces, con el programa de Insomnia, nos va a ayudar entonces a realizar peticiones HTTP basados en API REST. Entonces vamos a utilizar esa, esa herramienta que viene a ser este programa de acá. Pues la instalación no es necesario pues que lo utilicen, pero si lo quieren instalar es solo descargarle el instalador y darle siguiente a todo. No tiene pues nada que seleccionar ninguna otra opción. Entonces, una vez que tengamos acá el programa de Insomnia, esto nos va a permitir consumir API REST sin necesidad de tirar ninguna línea de código en JavaScript. Entonces yo acá voy a crear una colección de peticiones. Aquí lo voy a dejar como My Collection. Y acá entonces se nos abre esta interfaz. Aquí entonces vamos a crearnos una petición para lo que queremos consumir dentro del servidor de middleware, que es el JSON Placeholder. Entonces, primero busquemos que efectivamente tengamos esos servicios de JSON Placeholder. Entonces, este es el servicio web gratuito. Vean acá que esto es una API falso gratis para pruebas y prototipos, y por acá nos listan entonces los recursos que ellos tienen. Tienen 100 posts para esta dirección, 500 comentarios para esta dirección y así por todos los recursos que nos prestan. En este caso vamos a utilizar estos 100 posts. Entonces si yo le doy clic acá, aquí entonces podemos ver una lista de pods, ¿cierto? Separados por JSON. Es decir, cada registro, cada pod nos lo muestra en formato JSON. Entonces, el navegador normalmente lo único que hace, vean aquí tenemos la ruta, voy a copiármelo. El navegador normalmente lo que hace es coger entonces la dirección y siempre hacer un get. Eso es lo que hace un navegador, siempre hacer un get. Pedir archivos para él mostrar acá en el navegador. Entonces,
¿Por qué cuando nosotros hablamos de direcciones nunca mencionamos esta parte de acá? Porque esto nunca cambia. O bueno, normalmente no cambia. Esto viene a ser el dominio del sitio, que es el dominio del servidor web, que también puede ser una dirección IP. Recuerden, si yo escribo Facebook, eso traduce a una dirección IP, esto traduce también a una dirección IP. Y entonces, normalmente como esto no cambia, cuando uno habla de las direcciones que podemos consumir, solo mencionamos lo que cambia. En este caso, entonces, las posts, slash y el ID que queramos especificar y todo lo demás. Entonces, vamos a tomar esta ruta, vamos a hacer el mismo get que estamos haciendo aquí con el navegador, pero desde InSone. Entonces, acá le damos aquí en New Request. Aquí voy a decir que esto es para leer. Para leer entonces utilizo el método get. Esto que estoy especificando acá es un nombre. Es decir, eso no importa qué es lo que diga allí. Pero aquí entonces indico que este método get lo vamos a utilizar para exactamente lo que él hace, leer. Entonces creamos este apartado. Aquí entonces pego la ruta que él va a consumir con el método get y entonces le doy en C. Y vean que acá obtengo como respuesta un código 200, que eso quiere decir que todo salió bien. Y aquí entonces la lista que vimos en el navegador. Pero en este caso eso es código JSON que podemos manejar en JavaScript. Entonces vean que ahí está todo nuestros 100, tenemos aquí 100 pods, que consiste entonces un user ID, que viene a ser el ID del usuario que creó este pod, el ID de este post específico, el título del post y el body del post. Entonces cada uno de ellos viene a ser un post diferente, que nosotros podemos considerar como un registro que podemos tener de manera diferente en cada registro que podemos tener en nuestra base de datos. Básicamente eso es lo que podemos tomar acá. Entonces, con este método get, ahora le voy a especificar a través de un slash, le voy a especificar entonces el ID del post que exactamente yo quiero obtener, no todos los posts. Entonces aquí yo puedo decir, listo, entonces acá quiero obtener el post con el ID 55. Entonces yo le doy aquí en send y vean que aquí ahora solo recibo un JSON, no recibo una lista de JSON porque especifique entonces cuál es el post que quiero obtener. Entonces en este caso, aquí tenemos el post con el ID 55 que lo creó el usuario con el ID 6. Tiene entonces este título y tiene entonces este body. Entonces, listo, allí consumimos las dos direcciones que podemos consumir para el recurso de pods con el método get. Ahora veamos para consumir, digamos, el método pods en esa ruta o en esa dirección. Entonces creamos nuevamente una petición, new request. Aquí va a ser para crear un dato. Voy aquí a hacerle pods. Le doy aquí en crear. Y aquí en pods, pues normalmente lo que vamos a mandar es un JSON como esto. Vamos aquí. Entonces aquí en body. Vean que existen diferentes formas de yo mandar el dato. En este caso estamos hablando de que vamos a utilizar el JSON. Y aquí entonces tenemos este JSON. Y vamos entonces a indicarle la ruta que podemos consumir, que es la única ruta que podemos consumir con el método pods. Slash pods. Entonces, acá especificamos en esta parte el dato que queremos mandar utilizando el método pods a esta ruta específica, al slash pods. Entonces, aquí vamos a poner que este va a ser el de la 101, que el user ID vamos a darlo también 6, que el título digamos que es Hola Mundo y el body es entonces un contenido de prueba. Un contenido de prueba. Listo. Entonces esos son los datos que yo voy a mandarle a mi servidor de middleware a través de esta dirección de API REST con el método pods para que el servidor de middleware me lo cree en la base de datos. Entonces yo le doy aquí en send y entonces aquí él me devuelve un código 201 que significa creado y entonces nos devuelve ese mismo JSON como indicándonos de que se creó exitosamente. Normalmente se ocurre un error, digamos, en la creación o teniendo algún dato. Lo que uno tendría puede ser tanto un mensaje
personalizado del mismo servidor de middleware diciéndonos de alguna manera que no pudo pues procesar lo que estamos solicitando, o nos puede volver el mensaje específico que nos devuelve exactamente el servidor de base de datos. Entonces, aquí ya tendríamos consumido el get y el pods para cada una de esas direcciones. Vamos ahora a crear nuestra petición para actualizar, que es a través del método pod. Aquí entonces el body viene a ser también por JSON. Entonces vamos aquí a utilizar esta ruta, pegamos acá, utilizar este body, pegamos acá. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir entonces, si volvemos acá, decíamos que el método pod a la única dirección que podemos consumir el método pod viene a ser a la dirección pods slash un ID del post que queramos editar. Entonces en este caso, digamos que yo quiero editar el pods con el ID 55 y a ese pod específico le voy a editar el user ID, que va a ser el user ID, digamos, el 3, el ID, pues bueno, viene a ser el mismo 55, el título, que entonces digamos que va a ser ahora un título cualquiera, es decir, esto lo estoy modificando para el post específico con el ID 55, y aquí el body nuevamente un contenido de prueba para el post 55. Entonces, con este mismo body en formato JSON, consumiendo el método pod en esta dirección, lo que va a hacer es entonces tomar el pod 55 y actualizar los datos con los datos que le estamos enviando acá. Entonces le damos en send y aquí entonces nos devuelve que actualizó, pues se ejecutó de manera correcta lo que estamos intentando hacer a través de esa API. Y ya por último, digamos que vamos ahora a eliminar. Entonces vamos a crearnos una nueva petición, esto con el nombre delete. Vamos a utilizar el método delete y aquí le damos entonces create. Entonces aquí lo mismo, vamos a intentar eliminar exactamente el, el post con el ID 55. Entonces con el post lo actualicé y ahora con el método delete lo voy a eliminar. Y en este caso pues no va a recibir ningún body, simplemente aquí ya él va a recibir a través de la misma dirección cuál es el post que va a eliminar. Hay casos que el método delete pues necesita que le pasen un body y es normal. Entonces, acá le damos en send y aquí entonces nos dice que se ejecutó de manera exitosa, es decir, se eliminó ese registro de la base de datos, según el middleware. Aquí pues se tiene una extrema confianza entre cada uno de los servidores que hacen parte de nuestro proyecto. Es decir, el servidor de middleware le puede decir al servidor web que lo eliminó y en realidad sigue estando ese dato en la base de datos, que no es lo que uno esperaría, pero puede pasar, tal vez por un error dentro de la configuración del servidor de MIDI. Entonces, listo, esas son como los cuatro métodos o directrices que podemos utilizar de API REST para comunicarnos con el servidor de MIDI. Así es como nosotros nos comunicaríamos dentro de nuestro sitio web al servidor de MIDI. Entonces, ya entendiendo cómo es que se consume cada una de estas direcciones, vamos ahora a consumir exactamente lo mismo, pero ahora a través de nuestro sitio web. ¿Listo? Desde el código JavaScript, ¿cómo lo podemos consumir? Entonces, vamos aquí a abrir un proyecto del sitio web que tengo por acá. Bueno, aquí tengo, voy a borrarme todo lo que tengo acá para no dejar nada. Bueno, estos estilos son muy básicos. Vamos aquí a eliminarme esto. Y entonces veamos lo siguiente. Eliminarme esto también. Listo, entonces aquí tenemos nuestros tres archivos que normalmente usamos para nuestro sitio web, un archivo HTML, otro CSS y otro JavaScript. Y entonces vamos a consumir dentro de nuestro sitio web la API de JSON Placeholder
para hacer algo funcional acá, por ejemplo. Entonces, primero que todo, sepamos cómo consumir. Vamos aquí a organizar un poco este espacio. Entonces, aquí, listo. Entonces, este es nuestro sitio web. Aquí tenemos nuestro HTML. Aquí enlazo mi archivo CSS. Aquí mi archivo JavaScript. Aquí los estilos simplemente es un background color de aqua y vamos a quitar este estilo. Entonces simplemente es ese estilo. En el script no tenemos nada. Probemos a ver si se está comunicando. Digamos aquí consola hola mundo. Voy a abrir aquí entonces la consola. Clic derecho a inspeccionar. Console y aquí entonces tenemos el hola mundo. Entonces al final sí está funcionando pues como lo esperamos. Entonces vamos a quitar esto. Y ahora veamos cómo efectivamente yo puedo consumir una API REST dentro de mi sitio web. Entonces veamos acá lo siguiente. Volvamos aquí a JSON Placeholder y por aquí hay una sesión que se llama, voy a ponerla acá un poco más grande para que no sea un poco enredado. Entonces aquí en el sitio hay una sesión que se llama Guided. Entramos allí. Y acá tenemos varios ejemplos de cómo podemos consumir una dirección de esta app. Entonces veamos esta de acá. Entonces acá tenemos que con el método fetch, esta función fetch es una función interna de JavaScript, no tenemos que importar ninguna librería. Normalmente para los que ya pues han indagado mucho con esto, cuando se importa una librería, es simplemente para hacer esto un poco más simple, más sencillo, pero es exactamente lo mismo que vendría a ser. Entonces, vamos a copiarnos esto para ejecutar entonces esta API, lo pegamos acá y decimos entonces, vean cuál es la estructura. Aquí tenemos entonces la función fetch, en esta cadena se le especifica para este parámetro la dirección que queremos consumir, en este caso es una dirección de JSON placeholder, exactamente la dirección de pods. En un segundo parámetro va a recibir un JSON que es para la configuración de consumir esta dirección. En este caso, aquí a través del atributo method, especificamos entonces qué método queremos consumir acá. En el body especificamos entonces el JSON que nosotros le queremos mandar a esta ruta, a este servidor de middleware, para que él cree entonces nuestro dato. Recuerden que aquí estamos utilizando el método pods. Y este header es una configuración pues, para decirle a nuestro HTTP que la comunicación de nuestro sitio web, de nuestro servidor web, con el servidor de middleware, todo es puro JSON. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, lo que normalmente cambiamos de toda esta estructura viene a ser el body que nosotros mandamos, las direcciones que nosotros consumimos y el método. Eso es lo que normalmente uno cambia de toda esta estructura que tenemos acá. Pero entonces, antes de continuar, veamos por qué se utiliza el JSON string file para enviar este body. Es decir, por qué no simplemente le indicamos aquí el JSON que queremos mandar. Entonces, para los que no conocen ese método, para los que no conocen ese método, el método JSON.stringFile lo que hace es convertir un JSON de JavaScript, porque un JSON de JavaScript es tomado como un objeto, entonces convierte ese JSON de JavaScript en un JSON en cadena. Eso es lo que hace ese método JSON.stringFile. Entonces veamos lo siguiente. Si yo aquí tengo, por ejemplo, la variable O, que viene a ser igual entonces a mi JSON, cualquier JSON, yo puedo tener aquí user bianfa y aquí, bueno, listo. Entonces aquí tenemos nuestro JSON en JavaScript en la variable O, que simplemente tiene una única cadena y un único valor. Entonces, si yo quiero mandar este JSON en el body de mis peticiones HTTP consumiendo API REST, yo lo tengo que convertir en cadena, porque HTTP es puro texto, no comprende nada de que un objeto y lo demás. Entonces, para eso, nosotros utilizamos JSON.stringFile y aquí le indicamos entonces
ese JSON que vamos a convertir en cadena. En este caso, el JSON no, y vean que viene a ser, perdón, viene a ser exactamente el JSON que tenemos en JavaScript, pero en cadena. Es básicamente eso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Las peticiones HTTP que se hacen a través del método fetch deben enviarse esos JSON en cadena. Entonces, por eso decimos acá JSON.StringFile. Listo. Entonces, una vez consumido esa dirección con el método y el body específico que le estamos dando acá, vamos a obtener una respuesta. Pero vuelve y juega lo de que HTTP es puro texto. Entonces, como HTTP es puro texto, lo que sucede es que antes de empezar a manipular este dato, esta parte, esta línea, convierte esta respuesta en un JSON. Entonces pone aquí response.json. Y ahora sí, en esta otra línea, con ese JSON es que nosotros vamos a manipular nuestro sitio. Entonces, este es el pedazo, esta es la parte donde nosotros empezaríamos a manipular el dato que obtenemos de consumir esta petición. Entonces, hagamos un ejemplo. Aquí no voy a utilizar el método post. Entonces, como no voy a utilizar el método post, no necesito mandarle un body. Lo voy a borrar. Vamos más bien a comentarlo para que no se pierda eso. Y aquí voy a decirle que el método que va a consumir es el get. Y aquí, bueno, hacer todas las routes. Exactamente, vamos mejor a decirle que el del 55. El JSON 55. Y vean que acá, como yo tengo aquí con solo JSON, el resultado lo tenemos acá. Y viene a ser exactamente ese JSON que obteníamos con Insomnia. Si yo abro acá entonces el JSON, aquí tenemos un body, tal vez no es con el mismo orden, pero sí con los mismos datos. Un body, un ID, un title y un user ID. Entonces, este es el JSON que podemos manipular aquí en nuestro código de JavaScript. Entonces, veamos lo siguiente. No vamos a dejar que esta función se ejecute directamente, sino que va a esperar que entonces ocurra el evento clic dentro de un botón que tengamos en nuestro sitio. Entonces, hagamos ese ejemplo. Creamos acá un botón con el ID C y aquí entonces obtener, le decimos obtener, por ejemplo. Entonces ahí tenemos nuestro botón de obtener, se ve grande porque tengo aquí un zoom de 200%. Entonces ahí tenemos el botón obtener que tiene el ID C. Y entonces esta función que estamos ejecutando lo vamos a ingresar dentro de otra función. Vamos a crearnos aquí la función run, run API. Entonces aquí paréntesis. Y aquí entonces esta función va a ejecutar esta petición que tenemos acá. Y el resultado entonces lo imprime en la consola. Entonces eso vamos a decirle aquí a nuestro botón a través del atributo onClick que cuando le den clic pues se ejecuta efectivamente esa función de run API. Ahí tenemos run API. Listo, entonces si yo le doy aquí en obtener, vean que allí obtengo entonces el resultado de consumir la API en ese servidor de MIDI. Pero entonces lo podemos hacer un poco más dinámico. Digamos lo siguiente. Aquí sí vemos, obtenemos el resultado del JSON. Voy aquí a subirlo un poco más. Aquí tenemos de resultado el JSON con el ID 55. Porque acá tenemos que entonces consumir en la dirección pods para específicamente obtener el pods 55, que es con el método get. Y recuerden que el body no se lo estamos mandando. Entonces, digamos acá que tenemos un campo, por decirlo así, tenemos acá entonces un campo que, vamos acá, que va a ser de tipo texto, va a tener un ID, por ejemplo, también llamado ID, vamos a ver si no nos tira problemas por eso, y aquí entonces digamos de placeholder que ingrese el ID del pods que queremos obtener. Entonces aquí lo tenemos, ahí tenemos el campo ID pods
Y entonces, con ese valor, cuando yo le den obtener, que nos imprima aquí en la consola, es exactamente ese elemento que indicamos con el ID que indicamos en este campo. Entonces, hagamos eso. Entonces, aquí tenemos ese run-mapping. Vamos nuevamente a nuestra función. Vamos entonces a decirle que antes de que se ejecute esto, vamos a obtener cuál fue el ID que ingresó el usuario en ese campo. Entonces, digamos aquí, var ID viene a ser igual, entonces ya esto pues deben tener un poco más de práctica, obtener el elemento, una referencia del elemento a este campo, que es con el ID. Y entonces aquí vamos a decir que de ese campo específico va a sacar el valor, que es lo que ingresa el usuario en ese campo. En este caso es el ID que nosotros ingresemos. Listo, entonces como allí es solo número, vamos a decirle que ese campo es de tipo numérico, tipo nombre. Entonces, listo, ahí tenemos el ID que ingresa el usuario y vamos a concatenarlo acá. Entonces aquí digamos que eliminamos el 55 y concatenamos esta cadena con el ID que obtengamos de este campo. Entonces, pongamos acá el 55, démosle en obtener y vean que obtendríamos ese JSON específico, el JSON 55. Entonces, ahora digamos acá cualquier otro, 40, voy a borrar aquí la consola, le doy aquí obtener y vean que obtendríamos el JSON específico con el ID 40. Listo, entonces aquí ya volvimos dinámico ese consumo de la que estamos haciendo en el servidor de Middleburg de JSON Placeholder. Pero ahora yo voy a cambiar de manera visual mi sitio para mostrar el dato que obtengo de este servidor. Recuerden que el usuario normalmente no ve datos en consola, él ve datos dentro del sitio. Entonces vamos aquí a decir que entonces acá abajo vamos a crearnos un div con la clase contenedor. Bueno, aquí estamos manejando contain. Y entonces, aquí dentro de este div, digamos, por ejemplo, que va a haber un H1, que es donde se va a mostrar el título que obtengamos de, ese, de este JSON. Y vamos a tener un párrafo, que es donde vamos a mostrar el body que obtengamos de ese JSON. Entonces, tenemos título y body. Eh, Vamos a darle un ID, digamos el ID title, y vamos a darle un ID, el ID body. Entonces veamos lo siguiente. Veamos acá, aquí entonces vamos a tomar esto y aquí vamos a hacer lo siguiente. Antes de continuar, esto que tenemos acá, que tenemos una sola línea sin abrir ninguna llave, es exactamente como si yo hiciera esto. Eso es lo que significa tener esto en una sola línea, sin abrir llaves. Pero en este caso, pues vamos a ejecutar más de una línea, entonces en este caso abrimos llaves y no exactamente vamos a retornar esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una referencia, digamos, del elemento title. Entonces aquí, digamos, title es igual al document.getElementById, que es a través del ID title. Y vamos a tener una referencia para nuestro elemento body. Vamos aquí, title element, para que no se confunda con algo que ya vamos a ver. Y entonces nuevamente, document.getElementById body. ¿Qué son entonces estos dos elementos? Son estos dos elementos que tenemos acá, H1 y P. Listo, entonces tenemos referencia a estos dos y ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando tiene ese JSON que hayamos obtenido a través de este campo, entonces vamos a decirle al title element que el texto que nos está mostrando a través de inner text lo cambie por el texto que obtenemos en este JSON dentro del atributo title. Y lo mismo para el body. Digamos body element, cambiemos el texto que tenemos en este elemento para lo que obtengamos en el JSON que tenemos de respuesta del servidor de middleware
en el atributo body. Entonces, si yo aquí digo 55, obtener, vean que entonces nos imprime en consola por esta línea el JSON que obtuvimos, un body con esta cadena, un title con esta cadena. Y eso es lo que nos está mostrando acá, cada uno en el elemento específico. Dejemos de imprimir esto y más o menos esto es lo que normalmente funciona dentro de un sitio web. Digamos acá damos 44, entonces nos muestra un post, demos 10, obtener, nos muestra otro post. Entonces este es como, perdón, este es como el objetivo de utilizar API REST, es simplemente para comunicarse uno con el servidor de middleware y él que entonces le responda con los datos que él haya logrado obtener de la base de datos. Y nosotros pues mapeamos en nuestro sitio esos datos que hayamos obtenido. Eh, bueno, no sé si hay alguna inquietud hasta acá, para entonces ahora entrar al tema de Node.js. No hay ninguna pregunta por el chat. Aquí, Fabián, tenemos una pregunta de William Díaz y es, buenas noches, me acabo de conectar, pero si es posible, yo quisiera preguntar si pueden decirme el lenguaje cotidiano que es API REST y cuál es su funcionalidad. Ah, bueno, listo. Eso yo creo que lo acabamos de responder con todo lo que hemos visto. API REST es simplemente una forma de comunicación entre el servidor web y el servidor middleware. ¿Listo? Y esta es pues como la manera en que en JavaScript nos podríamos comunicar con esa o consumir ese servicio. ¿Listo? Perfecto, Fabián, muchas gracias. Listo, bueno, entonces démosle comienzo ahora al servicio de Node.js, que es exactamente volviendo al diagrama que teníamos aquí en la presentación, volviendo a esta arquitectura. Entonces ya entendemos cómo nos podemos comunicar desde nuestro sitio web a nuestro servidor de middleware a través de la API REST. Pero ahora dejemos de utilizar JSON Placeholder y configuremos nuestro propio servidor de middleware. Entonces, voy aquí a cerrar este proyecto y vamos a empezar entonces desde cero. Vamos acá, vamos aquí en esta ruta voy a crear una carpeta que se llame mi API. Esta carpeta entonces lo voy a abrir aquí en Visual Code y entonces aquí en este Visual Code a ejecutar. Vamos a crear los archivos necesarios para configurar entonces nuestro proyecto Node.js que nos va a permitir configurar un servidor de middleware. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo vamos a abrir una terminal. No importa pues si está dentro de Visual Code o por fuera de Visual Code. Es decir, por acá abriendo esta carpeta, si para los de Windows, simplemente escriben aquí cmd y ahí van a obtener, pues, van a abrir esa terminal en esa ruta. Pero vamos aquí a trabajarlo en esta terminal de Visual Code. Ya estoy parado en esta ruta de mi API. Importante es yo estar aquí parado en esa carpeta. Entonces, allí una vez parado, vamos a ejecutar el siguiente comando. El comando base de un proyecto de Node.js. Ah, bueno, se me iba a pasar. Antes deben tener instalado el Node.js. Es simplemente lo mismo que le mencionaba con Insomnia. Buscan acá Node.js, entran acá, seleccionan, yo les recomiendo pues el LTS, que son ya características que no han tirado ningún problema hasta el momento. El actual ya son características pues, más actualizables que pueden tirar algún problema. De igual manera, se les descarguen alguno de estos dos y ya el instalador es simplemente siguiente, finalizar. Una vez instalado Node.js, puede requerir que reinicien el computador y ya entonces nos permitirá ejecutar estos comandos que voy a ejecutar en la terminal. Entonces, el primer comando es npm init-y. Entonces, recuerden, dentro de la carpeta que hemos creado, en este caso mi API, le doy allí Enter. Él acá entonces nos crea un archivo package.json
No vamos a profundizar mucho en eso, pero vamos a tocar alguna que otra cosa allí. Luego entonces voy aquí a limpiar. Luego aquí ejecutamos. Voy a pasar por el chat cada uno de los comandos que voy ejecutando. Entonces luego ejecutamos npm install y esta vez ya aquí tenemos un proyecto, podríamos decir que tendríamos un proyecto de Node.js, pero vamos a instalar algunas herramientas que nos va a facilitar configurar nuestro proyecto de Node.js. En este caso, la herramienta Spreads. Entonces aquí, con este comando, instalamos la herramienta Spreads, pero además vamos a instalar MySQL. ¿Listo? Para que con MySQL, que es una herramienta de Node.js, para comunicarnos entonces con nuestro servidor de MySQL. Entonces vamos aquí y copiamos también MySQL. Entonces en esta misma línea estamos instalando dos herramientas, Spreads y MySQL. Le doy aquí entonces Enter, instalamos esas dos herramientas. Voy aquí a cerrar este sitio. Y entonces allí pues se nos crearían otros archivos. Esta carpeta pues donde estarían el contenido, el código de las herramientas que hemos instalado, eso normalmente no se toca. Y pues aquí nos crea otro package bloqueado. Entonces aquí vamos a limpiar nuevamente la consola y ya haber ejecutado esas dos líneas, vamos ahora a estructurar nuestro proyecto de Node.js. Para un mejor ordenamiento, lo que siempre, o bueno, lo que usualmente se hace es crear entonces una carpeta llamado src y dentro de esta carpeta src crearíamos nuestro archivo principal index.js. Entonces vamos aquí a cerrar la terminal y aquí entonces tendríamos el archivo donde vamos a configurar todo nuestro servidor de Node.js, es decir, nuestro servidor MIDE. Entonces acá lo que tenemos que hacer es importar la primera herramienta que viene a ser la herramienta de Express. Entonces aquí const Express es igual required y la herramienta que hemos instalado, en este caso Express. Entonces, esta herramienta lo estoy guardando en una constante llamada Express. Y luego, entonces, con esa herramienta que ya tenemos referenciado, vamos ahora a crear nuestro servidor, de alguna manera u otra, en la variable add. Entonces, en la variable add vamos a decir simplemente spreads, abro y cierro paréntesis. Y de esta manera, pues ejecuto spreads para que nos cree un servidor de middleware y nos lo guarde en esta variable. Ya veremos cómo estaría funcionando. Entonces, ya una vez configurado este servidor, bueno, creado o instanciado, vamos a establecer algunas configuraciones. La primera entonces sería establecer una variable dentro de esta que pues viene a ser un método muy dependiente de este express que es de la siguiente manera. Add.set y entre paréntesis vamos a guardar el valor a la variable o el nombre port, el siguiente valor, el valor 3000 por ejemplo. Entonces, este valor que estamos guardando en esta cadena o en esta clave dentro de la variable a es un valor que yo especifico para indicarle a mi servidor de middleware por qué puerto vamos a escuchar las peticiones. Entonces recordemos que en el servidor web normalmente responden peticiones al 443 o también responde peticiones al 8080. Pero entonces acá, para mi servidor de middleware, no hay como algo usual, simplemente yo elijo mi puerto específico al que yo quiero responder las peticiones que me hagan a mí en este servidor. Entonces acá podemos tener varias cosas. Una es que la máquina en sí ya tenga una variable específica para el puerto en el que se va a escuchar. Entonces es recomendable siempre dejar esto en este proceso del ambiente nos saque el puerto que se haya especificado. Y ya si este puerto
Si esta variable no existe en mi máquina, que eso puede ocurrir cuando utilicemos máquinas con Amazon, si este puerto no existe en mi máquina, entonces creemos. Y en este caso, crearlo es el puerto 3000. Entonces, listo, una vez haber configurado el puerto, ahora vamos a configurar, discúlpenme acá, con el teclado, vamos a configurar, eh, de qué manera en qué formato va a estar el body de cada una de las peticiones que vamos a hacer en API REST para enviar los datos, para recibir los datos acá en el servidor. Entonces recordemos con Insomnia. Decíamos, por ejemplo, acá en pods, que este dato que estamos mandando lo estamos mandando de tipo JSON, pero existen pues muchos diferentes tipos de formatos que podemos mandar estos mismos datos. Entonces, en este caso, vamos a decirle a nuestro servidor que se va a comunicar a través de datos en formato JSON. Entonces decimos aquí express.json. Entonces allí configuramos eso y ahora abajo, como intentando dejarlo de última línea, decimos entonces que nuestro servidor que está guardado en esta variable A va a escuchar a través del puerto que hemos establecido en esta misma variable A. Entonces add.getPort, que es lo mismo que hemos hecho acá, aquí en port con el método set, establecimos un valor. Y aquí con el método get obtenemos ese valor que hayamos establecido en esta clave. Y al método listen le estamos diciendo que va a escuchar a través de este puerto. Y entonces esto recibe un segundo parámetro, que es una función que va a imprimir lo siguiente. Nos va a imprimir en consola. Este console log ya verán exactamente dónde se imprimen estos mensajes de console log, no es en el cliente. Entonces aquí en console vamos a decir que nos va a decir que nuestro servidor está entonces ejecutándose en el puerto que se haya obtenido de la clave port. Entonces aquí concatenamos el valor de la clave port en nuestra cadena server on port. Listo, acá con estos códigos, con estas líneas que tenemos acá, ya tenemos nuestro servidor de middleware configurado pues de alguna manera, por lo menos de base. Pero nos toca también decir entonces cuáles son esas direcciones que hemos mencionado de ejemplo con el JSON placeholder, que vienen a ser estos de acá. Entonces, ¿qué direcciones nuestro servidor de middleware va a responder y con qué método va a responder estas direcciones? Entonces voy aquí a crearme una dirección. Entonces, esas direcciones, para yo especificarle a mi servidor qué dirección va a responder, lo hacemos de la siguiente manera. Para eso, primero que todo, entonces, creo aquí otra constante de router. Esto puede pues, traducir a una ruta, a una dirección que se puede consumir con nuestro servidor de middleware. Entonces aquí decimos express.router, abro y cierro paréntesis. Y entonces con este router vamos a especificar nuestra dirección. Entonces aquí le digo add.router y aquí con add.router esto es un método que recibe entonces dos parámetros. La primera es entonces la dirección que él va a responder. En este caso yo voy a crear una dirección index. Perdón. Aquí me confundí. No es add.router, es simplemente router porque es la constante que tenemos acá. Entonces, router punto y el método que queremos controlar en la dirección que queremos establecer. Entonces, vean, por ejemplo, aquí en el JSON placeholder estaba la dirección slash pods y para controlarlo a través del método get. Entonces, yo voy a hacer algo parecido. Voy a decir que vamos a controlar a través del método get la dirección slash index, por decirlo así. Y entonces como segundo parámetro recibe entonces un método, una función, que por parámetro esta función específica recibe una solicitud, es decir, un required y una respuesta o un response.
decir, un reds. Entonces, esta función que recibe estos dos parámetros, vamos a ejecutar lo siguiente. Entonces, acá simplemente no voy a utilizar por ahora la petición que haya recibido el servidor, que luego vamos a ver cómo sería, sino que simplemente vamos a entonces a través de este parámetro reds a mandarle una respuesta. Entonces digamos aquí reds, esta respuesta lo podemos mandar de varias maneras. Las dos principales son mandar una cadena, pues que es simplemente un mensaje de texto, o mandar un JSON. Entonces hagamos el ejemplo de la cadena. Entonces utilizo res.send y envío como respuesta la cadena Hola Mundo, por ejemplo. Entonces aquí tenemos nuestro servidor configurado de tal manera que nuestro servidor va a responder a la ruta index. Entonces vamos a ejecutar esto. Digamos acá, vamos a abrir nuevamente la terminal. Entonces aquí estamos en la ruta de la carpeta mi API. Voy aquí entonces a decir node. Ese comando pues ya existe una vez que ejecutamos las dos primeras que hemos ejecutado. Entonces node y la ruta src index.js. Entonces vamos a ejecutar, le estamos diciendo node que nos ejecute este archivo de configuración que tenemos acá. Entonces le doy aquí a enter. Entonces aquí vemos la consola, vean que el console lo tenemos en la terminal del servidor que estamos, donde la estamos corriendo, pero estos mensajes no lo va a recibir el usuario. El usuario lo único que ve es lo que le responde al servidor web, que son los archivos HTML, CSS y JavaScript. No vayan a confundir. El archivo JavaScript que ya han desarrollado en los 3 primeros sprints con este archivo JavaScript que estamos desarrollando para nuestro servidor de middleware. Esto es un archivo, un proyecto aparte, un proyecto totalmente aparte. Entonces, una vez entendido esto, vamos a consumir aquí entonces, recuerden que el navegador siempre ejecuta método get, y entonces digamos a mi dirección IP, como se traduce un nombre, así como Facebook se puede traducir a una dirección IP, localhost también se traduce a una dirección IP. ¿A cuál? A la que yo tenga en mi máquina, siempre. Entonces no importa qué dirección IP tenga mi máquina, localhost traduce a eso. Entonces localhost, dos puntos, ¿cuál es el puerto que estoy utilizando para mi servidor de middleware? El puerto 3000. Aquí me lo indican. Si él hubiera encontrado un puerto establecido en la variable de mi sistema, entonces ya me hubiera dicho aquí en el mensaje ese puerto que estuviera utilizando. Pero acá me confirma que es el puerto 3000. Entonces aquí decimos dos puntos, 3000 slash. Entonces, ¿qué ruta es que podemos consumir? Index. Es el único que le hemos especificado que nos consume. Entonces aquí le damos index, le damos enter y obtenemos un problema. Nos dice que este servidor de middleware no ejecuta ningún método get para la ruta index. Eso pasa porque nos faltó entonces esta ruta vincularlo a nuestro servidor. Aquí creamos nuestra ruta, pero nos falta vincularlo. ¿Cómo lo vinculamos? Cortamos entonces todo nuestro método en este punto y coma. Le digo entonces a mi servidor que es el app, le digo entonces que va a usar esta ruta que configuramos. Aquí pego entonces entre paréntesis add.use entre paréntesis la ruta que creé. Entonces acá, nuevamente, si yo recargo esto, me va a decir, pues no me va a ver reflejado el cambio que acabé de hacer. Me toca aquí cerrar, volver aquí a darle no CRC index, aquí nuevamente actualizar y allí ahora sí vamos a obtener la respuesta, es decir, se va a actualizar nuestro servidor con el cambio que hemos hecho. Vean acá, ahí tenemos como respuesta una cadena Hola Mundo, que fue lo que especificamos acá. Pero además de mandar una cadena, yo también puedo mandar simplemente un JSON. Entonces digamos aquí res.json, entre paréntesis, entonces creo aquí el JSON. Entonces aquí entre llaves voy a decir, digamos, mesas, dos puntos, hola mundo. Le guardo, vuelvo aquí a recargar, vean que no se efectúa el cambio que acabé de hacer, me toca nuevamente cerrar acá,
volver a correr node src/index.js, volver a recargar el sitio y ahora sí obtenemos un JSON en lugar de una cadena simple. Entonces, antes de continuar, para estar evitando de que cada cambio que yo haga tenga que cerrar y volver a encender el servidor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos entonces a instalarlo, perdón, vamos entonces a instalar una herramienta nuevamente con el comando npm install. Voy a pasarle nuevamente los comandos. Entonces, listo, entonces les paso acá, npm install, nodemon. Esa es la herramienta que vamos a utilizar, pero ahora con la bandera "-d" mayúscula. Esa bandera "-d" mayúscula, lo que le vamos a especificar a nuestro proyecto en Node.js es que esta herramienta solo lo vamos a utilizar en ambientes de desarrollo. Cuando ya tenemos esto en ambientes de producción, ya estaríamos entonces, no utilizaríamos esta herramienta. Entonces aquí le doy Enter, él se empieza entonces a instalar. Esperemos acá un momento. Y entonces aquí ya se instaló pues esa herramienta y ahora vamos a ver lo siguiente. Eh, yo estuve ejecutando este servidor utilizando Node SRC Index. Esta línea que yo estoy aquí utilizando lo puedo ingresar en un script dentro del archivo package.json. Entonces yo aquí en scripts, yo puedo aquí decir que va a haber un script llamado start que va a ejecutar este comando, entre comillas, para que sea una cadena, no src index. Entonces vamos a guardar, vamos ahora nuevamente a hacer esto, pero en lugar de hacerlo con ese comando directo, vamos a decir npm run start. Le doy enter y vean que obtenemos pues el mismo resultado que lo hubiéramos obtenido si cogiéramos ese comando y lo ejecutáramos allí directamente. Pero ahora como lo vamos a utilizar con Nodemon, vamos a crearnos un segundo script. Digamos acá entonces, por ejemplo, este nombre pues puede ser el nombre que nosotros queramos darle. Y aquí entonces en cadena vamos a decir, en lugar de Node, ahora es Nodemon src/index.js. Entonces ahora, si yo ejecuto el script dev, npm run dev, ahora vamos a correr el servidor con Nodemon, que nos va a permitir que cada cambio que nosotros hagamos se vea de una vez reflejado. Entonces veamos, por ejemplo, volvamos de JSON, volvamos al send nuevamente. Entonces vean que aquí se vuelve a restablecer, se vuelve a reiniciar el servidor. Le doy aquí Enter, actualizo. Bueno, aquí, listo. Allá ahora sí, server on port, actualizo. Y ahora tenemos Hola Mundo, sin necesidad de yo haberlo apagado y volverlo a encender manualmente. Para cerrar esto, se me olvidó mencionarles con control C. ¿Listo? Control C. Bueno, entonces ya teniendo eso, lo voy a dejar ya abierto, voy a cerrar la terminal y sigamos aquí en el código. Entonces, veamos lo siguiente. Dejemos de usar el navegador y volvamos a Insomnia. Vamos acá. Entonces, aquí en Insomnia, vamos aquí de esta manera. Entonces, acá en Insomnia, tomemos entonces la ruta que teníamos ahí en el navegador. Localhost 2.3000/index. Entonces ahí le damos en send. Aquí tenemos entonces lo que estamos mandando. Ah, bueno, en este caso no es post, es el get. Vamos aquí a pegarlo. Y aquí abajo vamos a obtener la respuesta que nos vaya a dar este servidor. Entonces aquí le doy en send y ahí obtenemos la cadena hola mundo. Entonces dejémoslo nuevamente en JSON. Mensaje hola mundo. Le damos nuevamente aquí en send. Y aquí entonces tenemos el JSON en la clave mesas, la cadena hola mundo. Entonces de esta manera estamos configurando ya nuestro servidor de middleware para cada una de las rutas que podamos consumir en
en en nuestro sitio web a través de otros códigos JavaScript. Listo, entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a crear, digamos, lo siguiente. Entonces recuerden, este punto get es porque si le hacen a esta ruta un get, que es lo que estamos haciendo acá, a esta ruta estamos haciendo un get, vamos a obtener esto de respuesta. Pero además, yo puedo enviar, pues, entonces, obtener son mensajes de mi base de datos y mandárselo entonces al sitio que me está consumiendo esta ruta. Entonces, en este caso, vamos a ver lo siguiente. Yo aquí tengo un servidor de MySQL configurado. Vamos acá. Entonces, aquí el servidor de MySQL, voy a ingresar con root. Aquí en este servidor de MySQL tengo una base de datos. Vamos aquí a limpiar. Tengo una base de datos llamada mi sitio. Y dentro de mi sitio, voy aquí a utilizar esa base de datos. Voy entonces a mostrar las tablas. Y aquí tengo una única tabla llamada usuario. Entonces, a esa única tabla vamos a ver qué datos tenemos allí en esa tabla. Usuario, punto y coma. Tenemos dos registros. Un primer registro con diferentes columnas. ID, usuario, clave, email. Entonces tenemos un registro de Bianfa, Bianfa123, bianfa@email.com y un segundo registro de Sebas, Sebas123, sebas@email.com. Entonces, hagamos que cuando nos consuman la ruta de usuarios dentro de nuestra API, le enviemos los datos que tengamos en nuestra base de datos. Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Cogemos acá y entonces vamos a utilizar ahora la herramienta de MySQL que instalamos en el segundo comando que ejecutamos acá. Entonces aquí const MySQL es igual a required y ahora entonces MySQL. Entonces una vez obtenido esa herramienta vamos a hacer lo siguiente. Por acá, por esta parte, vamos entonces a decir una constante MySQL connection va a ser igual a esa herramienta de MySQL punto create connection. O sea, aquí utilizamos este método de create connection que sacamos de la herramienta de MySQL y a través de un JSON vamos a especificar varios atributos que él va a necesitar para conectarse a la base de datos. Entonces aquí decimos, en el atributo host, decimos localhost, es decir, ¿dónde tengo yo configurado mi base de datos? En este mismo computador a través de haber instalado MySQL Server. Entonces recuerden, mi computador puede trabajar como todos los tres servidores si yo instalo pues los programas correspondientes. En este caso, mi computador tiene instalado el MySQL Server que va a funcionar como si fuera un servidor de base de datos. Entonces aquí me voy a conectar por mi misma dirección IP localhost. Aquí entonces el usuario va a ser root, el password también es root. El password va a depender pues mucho del password que ustedes les dieron al momento de haber instalado MySQL Server. Y entonces aquí, ¿cuál base de datos se va a conectar? Entonces la base de datos que se va a conectar fue esa base de datos que me conecté por terminal, que es mi sitio. Entonces, estas son las configuraciones que debe tener nuestro Create Connection para poder conectarnos a mi base de datos. Entonces acá decimos que MySQL Connection, que es esto que tenemos acá, que obtuvimos de utilizar este método, va entonces a intentar conectarse a través del método connect. Pero yo puedo decir así, pero por parámetro yo puedo configurar una función que recibe a la vez esta función por parámetro error y que va a hacer lo siguiente. Entonces, si obtiene un error al intentarse conectar,
va a mostrar aquí en nuestra consola de nuestro servidor que hubo, cuál fue el error que hubo. Entonces imprimimos ese error. Y de lo contrario, pues entonces simplemente imprimimos db, es decir, database, es decir, base de datos, está conectada. Listo. Entonces con esto ya nosotros comprobaremos si se conectó o no, o si nos tira un error que nos muestre cuál fue el error que obtuvo directamente a la base de datos. Entonces vean qué estoy haciendo acá. Yo acá en estas líneas que estoy señalando, estoy haciendo lo que en el diagrama vemos por esta parte, y es conectar el servidor de middleware con el servidor de base de datos. Eso es lo que estoy haciendo allí. Entonces, si nosotros abrimos acá la terminal, vean que va a ocurrir el siguiente error. Nos dice, si subimos un poco más, vamos a que abrirlo un poco más eso, con más espacio para que veamos exactamente el error. Todo este mensaje del error es lo que se obtuvo porque yo dije aquí entonces que imprimiera el error que obtuviera la base de datos. Entonces aquí nos dice que este usuario no soporta una autenticación. ¿Listo? No soporta un protocolo de autenticación solicitado por servidor. Entonces, para resolver eso, yo hago lo siguiente. Vamos aquí a apagar esto. Para resolver eso, lo que hacemos es entonces, aquí en nuestro servidor de base de datos, ejecutar la siguiente línea para que nos permita al usuario root conectarse a través de servidor. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta línea que se lo voy a pasar por, por el chat. Alter user, el usuario root, arroba localhost, identificado con MySQL Native Password. Entonces aquí byte, y en esta cadena que tenemos acá, vamos a establecer esa clave que ya tiene el usuario root. Entonces, pues eso es como para evitar problemas, pero acá exactamente es la nueva clave que le queramos dar. Entonces le damos aquí Enter. Aquí pues nos dice que se ejecutó exitosamente. Y ahora volvamos a conectarnos nuevamente a nuestro servidor de Middle. npm run dev. Y aquí ahora no nos tira el error, sino que ahora efectivamente nos dice database is connected. Entonces ya con esa base de datos conectado, ya entonces tendríamos nuestra conexión efectiva en nuestro servidor de Medium. Entonces hagamos lo que habíamos planteado al principio. Digamos que si nos consumen la ruta usuarios, le devuelva esa ruta eh, todos los usuarios que tengamos en la base de datos. Entonces aquí, al punto, bueno, primero hagamos la ruta, router punto, qué método queremos que nos haga en esta dirección del método get, a cuál ruta, la ruta usuarios, coma, y entonces la función que recibe la petición y la respuesta que vamos a dar como parámetros. Aquí entonces decimos que vamos entonces a consultar ese dato que queramos obtener. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con esa variable MySQL connection que ya se habrá logrado conectar, vamos entonces a ejecutar una sentencia SQL. MySQL connection punto query, y a través de estos paréntesis en este parámetro, como cadena, va a recibir la sentencia SQL que nosotros vamos a ejecutar o le vamos a enviar a la base de datos para que le ejecute y nos devuelva el resultado. Entonces aquí recordemos, para consultar directamente a base de datos todos los datos que hacemos, ejecutamos esta línea de sentencia SQL. Entonces vamos a hacer eso. Select todos los datos de la tabla de usuarios, coma. Entonces en un segundo parámetro vamos a establecer una función que entonces le vamos a indicar qué va a hacer con los datos con la respuesta que obtengamos de intentar ejecutar esta consulta en la base de datos. Entonces aquí esta función recibe tres parámetros. En este caso vamos a manejar solo dos: el error y los datos que recibimos. Y entonces, ¿qué va a hacer con eso?
Entonces aquí decimos, si, si no ocurre ningún error, es decir, no ocurre ningún error en la base de datos, entonces le decimos acá que le entregue entonces en JSON a la respuesta todo lo que obtuvimos a través del parámetro routes. Entonces aquí, routes. Y de lo contrario, si sí obtuvo un error, vean que aquí yo tengo el signo de exclamación para decir lo inverso al error. Si sí obtuvo un error, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, vamos a responderle, perdón, antes de responderle, vamos a imprimirnos en nuestro servidor cuál fue ese error que obtuvo. Y al cliente no le vamos a decir cuál fue exactamente ese error genérico que sacó nuestra base de datos, sino que le decimos un error personalizado. Decimos aquí response.json, mesas, error en base de datos. Listo. Entonces, una vez hecho eso, vamos a consumir esta dirección en Insomnia. Entonces, pero para eso recuerden que aquí solo creé la ruta. Entonces, yo copio toda esta ruta, sin el punto y coma final porque me va a tirar un error. Copio toda esta ruta, digo entonces add use, va a usar esta ruta que creé, esta ruta de acá, y entonces ahora sí intentemos qué sucede acá. Entonces vamos acá, hagamos get a la ruta usuario. Entonces aquí le damos en C. Y vean que de respuesta tenemos una lista de JSON que son todos bueno, los dos únicos registros que tenemos en nuestra base de datos. Vean que en una lista, en un primer JSON tenemos entonces el usuario Bianfa y en un segundo JSON tenemos el usuario Sebas. Entonces ahí tenemos que efectivamente ya nuestro servidor de middleware se está comunicando con la base de datos. Entonces yo ya solo tengo que decirle a mi JavaScript de mi sitio web que consuma esta ruta. ¿Listo? Obviamente esta ruta para poder consumirlo yo tengo que tener el servicio encendido. Si no, no me va a responder ninguna ruta de esta. Entonces, ya haber configurado eso, nosotros podemos recibir parámetros dentro de la dirección que se esté consumiendo para obtener, digamos, un usuario específico. Entonces, digamos que hacemos el mismo juego que el JSON Placeholder. Si le manda un ID a través de otro slash, un número, entonces va a tomar esto como ID y vamos a intentar buscar un usuario a través de ese ID que estemos recibiendo acá. Entonces, hagamos eso. Entonces, veamos cuántas maneras podemos mandarle parámetros a nuestros métodos. Entonces, vamos acá, digamos aquí add.use. Bueno, primero queremos la ruta para no confundirnos tanto. Router.get, digamos acá que a la ruta usuarios. En la ruta usuarios esta ruta va a recibir ahora un ID, pero yo no puedo decir aquí ID o un número porque eso es quemado. Entonces aquí yo tengo que consumir 1, 2, 3 específicamente. Sino para que sea dinámico, digo entonces dos puntos ID. Ahí sí, ya está de manera dinámica. Entonces aquí, a esa ruta, vamos ahora entonces, va a recibir una petición, vamos a manejar una respuesta y vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, que nos imprime en consola si efectivamente podemos lograr obtener ese ID que nos especifica el usuario. Y démosle el resultado a cualquier cosa. Digámosle, por ejemplo, por el momento, un mensaje que diga consumido. Consumido. Entonces aquí en consola vamos a imprimir si podemos obtener ese ID que nos esté dando el usuario. Entonces digamos acá, cons ID es igual. Entonces, ¿de dónde yo tengo el ID? ¿De la respuesta o de la petición? Como es de la petición, entonces utilizo la variable REQ, es decir, que hace referencia al required o petición en español, punto
Y aquí entonces yo puedo decirle params. Entonces allí yo voy a obtener el parámetro que me está mandando el usuario por este parámetro ID y lo estoy guardando en la variable ID. Vamos a imprimirlo en consola. De respuesta siempre voy a tener consumido y esta ruta a través del método get, recuerden, esta ruta entonces vamos a vincularlo a nuestro servidor con el add.use. Entonces add.use nuestra ruta. Listo, entonces consumámoslo, digamos aquí usuarios 1, 2, 3, le damos en send, aquí nos dice mensaje consumido, que es la respuesta que le mandamos, y este console log, veamos si efectivamente lo tenemos. Vean que sí, tenemos entonces un JSON con el ID 1, 2, 3, que fue lo que le mandamos acá. Mandemos ahora 2, demos send, obtenemos nuevamente consumido por este lado, y aquí por la consola del mismo servidor, un 2. Entonces aquí podemos ver que efectivamente ese ID está dinámico a lo que ingresa el usuario. Entonces hagamos un select que vaya a depender del ID. Probémoslo directamente en la base de datos. Entonces tenemos acá un select de todos los datos de la tabla de usuarios y probemos, digamos, que cuando en la columna ID sea igual a 1, por ejemplo. Punto y coma, aquí nos devuelve el usuario de Bianca. Y si es 10, punto y coma, aquí nos devuelve 0. Y son los únicos dos registros que tenemos en la base de datos. Entonces, hagamos eso. Entonces, digamos acá, entonces digamos acá que como ya obtenemos el ID de ese parámetro que recibimos, bueno, el ID de ese parámetro no exactamente recibimos params. Y el ID viene a ser entonces, onceID es igual a ese params que recibimos, punto ID. Ahora sí tenemos el ID específico. Y entonces, con ese ID vamos a ejecutar nuestra sentencia SQL. Entonces, nuevamente, MySQL connection.query. ¿Cuál va a ser la consulta? Exactamente lo que estamos haciendo acá. Llegamos aquí nuestra consulta y la diferencia es entonces que este ID pues tampoco puede ser quemado, sino que se lo tenemos que dar de manera dinámica como recibimos el ID en nuestra ruta o dirección de la API. Entonces, en lugar de poner aquí quemado el 10 o el 1, cualquier ID, ponemos un signo de interrogación. Y ahora, vean aquí la consulta que hicimos acá arriba, tuvimos la sentencia SQL y de una vez la función. Pero en este caso, como tenemos un dato que entregarle, decimos entonces, coma, entre corchetes, esta ID que recibimos en este parámetro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar esta sentencia y va a reemplazar este signo de interrogación por el ID que le estamos pasando en esta lista. Luego, coma, y ahora la función que vamos a ejecutar. Nuevamente, tenemos entonces que puede recibir un error o todos los datos de la base de datos. Entonces, un error o entonces las filas o los registros de la base de datos. Aquí nuevamente tenemos esto, aquí entonces se intenta pues reagrupar por una herramienta que tengo en Visual Code, pero es lo mismo, es decir, simplemente aquí fueron saltos de línea. Entonces aquí la sentencia, el parámetro que vamos a concatenar acá, y entonces la función que va a ejecutar si obtiene respuesta. Entonces va a ser lo mismo que a lo que teníamos acá. Si obtiene un error, perdón, si no tiene un error, vamos a responder con los registros que obtuvimos de la base de datos y si tiene un error, imprimimos el error en nuestra consola y al cliente le respondemos este mensaje. Básicamente es eso. Entonces volvamos a probar. 12 send. Bueno, aquí nos mandó este res.consumido. Digamos acá res.json. Vamos a dejarlo así. Entonces vean que si yo le doy send, nos devuelve una lista vacía. ¿Por qué? Porque no tuvo ningún usuario con el ID 2. Pero si yo le doy entonces el ID 10 y le doy entonces send, vean que ahora sí me devuelve una lista con un JSON. El JSON de ese registro que tiene el ID 10. Si yo pongo entonces el ID 1, le doy send, entonces nuevamente una lista con el único JSON del ID 1. Básicamente es eso.
Entonces, vamos acá. Entonces ya nosotros estamos eh, pidiéndole a la base de datos un dato dependiendo de lo que yo le especifique en la URL. Pero ahora hagamos un método post, digamos, para crear un usuario. Entonces hagamos eso. Hagamos la ruta, router punto. Entonces este método, en esta dirección, ¿qué método deben ejecutar para crear un usuario? El método post. Entonces router.post. Entre paréntesis, ¿qué ruta debe indicar este método post? La ruta usuario. El coma, eh, nuevamente la función que recibe, que tiene una petición y va a controlar una respuesta. Y acá entonces hacemos lo siguiente. Decimos entonces que lo primero que yo debo hacer, vamos aquí a responderle al usuario con un JSON que diga mesas nuevamente consumir para ver si esté funcionando. Y acá arriba, digamos por ejemplo, que lo primero que voy a hacer es entonces intentar obtener el body que en el método post me está intentando enviar. Entonces acá le digo aquí eh, que en la constante body me va a guardar lo que pueda obtener de esa petición que me mandó el usuario o bueno, el sitio web punto body. Listo. Y acá vamos a imprimirlo en consola para ver qué es lo que logramos entonces ver con ese body. Entonces, vamos acá, perdón, vamos acá, aquí tenemos server on port 3000, database es connect, consumamos entonces ese pods. Entonces, nuevamente, pods localhost 2.3000 slash index no usuarios. Y vamos a mandarle este. Este obviamente no cumplen con las columnas que tenemos en nuestra base de datos, pero aquí vamos a obtener que, pues, que tenemos ese body que nos mandó el usuario. Le damos aquí en send y vean que este JSON que ingresamos acá fue lo que obtenemos en nuestro servidor. Y nosotros como respuesta le dijimos consumir. Entonces, vamos a mandarles exactamente el body para llenar nuestra base de datos. Quieren hacer un ID, un usuario, una clave y un email. Entonces pongamos exactamente esas columnas. No necesariamente debe ser el mismo nombre. Ya vamos aquí a hacer la prueba. Entonces digamos ID, el ID 15, coma. Digamos acá el usuario. Entonces digamos usuario Atlas, coma, digamos acá la clave entonces Atlas 123, coma, y digamos el correo. Entonces vean que aquí en mi base de datos pues había cometido un error. Eso no es que no lo pueda cambiar, aquí lo dejé intencionalmente para que vean que los nombres de atributos de JSON no deben ser iguales. Ya verán por qué. Entonces aquí está como email, pero yo acá lo voy a dejar como correo, dos puntos, atlas@email.com. Entonces, le damos en send, allí entonces vemos que efectivamente obtenemos ese body y ahora vamos a crear entonces, a insertar con estos datos un nuevo usuario en nuestra tabla de usuarios. Entonces hagamos eso. Entonces ya que confirmamos que efectivamente obtenemos en esta constante body lo que nos envía el usuario a través del body que está acá. Entonces, una vez obtenido ese body, vamos ahora a ejecutar una sentencia SQL para crear nuestros datos en esta tabla. Entonces decimos aquí MySQL connection.query, nuevamente entre cadenas la sentencia que vayamos a utilizar. Vamos aquí a insertar directamente para que vean qué comando puede hacer. Y entonces aquí vamos a insertar uno diferente. Entonces decimos aquí insert into la tabla de usuario, los valores y decimos entonces de ID, pongamos aquí un 2, de usuario, pongamos a María, de clave pongamos María 123 y de email pongamos maria@email.com.
aquí punto y coma, enter. Entonces vemos que efectivamente esta sentencia es con la que insertaríamos un registro en la base de datos, en la tabla de usuarios. Aquí vemos entonces ese registro y entonces copiemos esa sentencia. Vamos acá, la pegamos aquí y entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos entonces que estos valores de acá van a ser dinámicos de acuerdo a lo que obtengamos del body que nos haya mandado el usuario. Entonces hacemos este 2, pues va a ser algo dinámico. Esta cadena amarilla va a ser nuevamente algo dinámico. Y cada uno de estos valores, algo dinámico. Entonces tenemos 4 signos de interrogación. 4 signos de interrogación que se van a resolver en el segundo parámetro a través de una lista con cada uno de los valores que deben ir de manera ordenada respectivamente. Entonces, para esta primera signo de interrogación que debe ir, el ID que se va a insertar en la tabla. Entonces, ¿cuál es ese ID del body? Viene a ser body.id, que es esto que estamos señalando acá. Coma. Y ahora el segundo que era el usuario, entonces body.usuario, coma. El tercero era body punto clave. Y el cuarto, vean lo siguiente. Cada uno de estos datos que estamos aquí separando son los nombres que obtenemos del body que nos recibimos del usuario. Pero estos no son los nombres de la columna, ya aquí la sentencia sabrá de acuerdo al orden a qué columna va cada dato. Entonces el último dato es de correo, de la columna email, pero en el body está como correo. Entonces allí lo mando. Y obtendríamos entonces esta lista para completar esta sentencia. Y ya por último entonces nuestra función recibe entonces o un error o los registros que se puede también traducir a la respuesta de la base de datos de acuerdo a esta consulta. En este caso, exactamente no es una consulta, sino una inserción. Entonces, aquí decimos nuevamente, si no ocurrió ningún error, no le voy a mandar exactamente el mensaje de error porque en realidad no voy a, esto no devuelve datos de resultados, sino un mensaje de si se ejecutó bien o no, pero yo voy a dar mi propio mensaje personalizado. Entonces voy a decir aquí, res.json, mensajes, dos puntos, creado exitosamente. Y luego, de lo contrario, si se ocurre un error, entonces lo mismo, lo que hacemos siempre por acá. Console log, imprimimos en nuestro servidor ese error y un mensaje personalizado, error en base de datos. Listo. Entonces, como este error nunca lo utilizamos porque en ser simplemente nos va a decir si se ejecutó bien o no, yo lo puedo eliminar de esta parte. Y ya entonces tendríamos, si me cerró el INSON, y entonces ya tendríamos la ejecución pues correcta de nuestra sentencia. Entonces volvamos. Quitemos este consumido que habíamos puesto de primero y entonces tenemos la ruta, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos con la ruta? Lo agregamos entonces a nuestro servicio. Add.use, entre paréntesis, pego entonces mi ruta que creé. Allí entonces está la ruta y ahora usémoslo. Entonces aquí tenemos los datos correspondientes. Investiguemos aquí en base de datos si tenemos esos datos. Select from usuarios, punto y coma. Ahí solo está Bianfa, Sebas y María. Y ahora agreguemos este atlas. Démosle en send. Nos dice aquí el mensaje creado exitosamente. Miremos en la base de datos nuevamente. Y efectivamente se creó ese dato que hemos enviado a través de la app. Entonces, estos datos, recordemos nuevamente que era el objetivo de la API. Entonces, esta API que se le manda a este body, lo podemos hacer directamente en nuestro JavaScript del sitio web. Consumimos esta API para crear el usuario y los datos correspondientes para que el servidor pueda entonces insertar ese dato en nuestra base de datos. Y recordemos también, método POST, porque la ruta que creamos le indicamos que se debe consumir a través del método POST. Aquí es donde se indica.
Es decir, que yo aquí entonces puedo especificar pods, puedo especificar delete, que son los restantes. Por el momento vendría a ser así. Entonces, por acá, esta conexión que tenemos de la base de datos lo podemos dejarlo en un archivo aparte para como evitar tener todo en un solo archivo. Todo lo que tenemos acá lo podemos organizar, tanto rutas por un archivo de rutas, los métodos que ejecuta cada ruta por un archivo de métodos y lo demás. Entonces vamos por el ejemplo con este MySQL Connection. Entonces creemos acá un archivo de base de datos, digamos acá SLC, digamos dentro del archivo MySQL connection.js. Entonces aquí en MySQL connection va entonces a tener estas dos cosas que hacemos con la conexión. Pero para hacer estas dos cosas recordemos que teníamos que utilizar esta herramienta. Entonces lo cortamos y lo traemos acá. Y ya por último, estamos aquí. Ya por último, entonces exportamos model.exports va a ser igual a esta variable que vamos a utilizar en el otro archivo, .com. Entonces aquí en el index ya no existe esa conexión. Para que exista, entonces debemos importar este archivo de la conexión que tenemos aparte, en este de acá. Entonces aquí const MySQL connection es igual a required entre paréntesis la ruta del archivo al que queremos acceder, que viene a ser MySQL connection, punto slash MySQL connection. Entonces volvamos a ver en consola, efectivamente se está conectando bien, ya no está teniendo más problemas. Volvamos a hacer esto, vamos aquí a hacer un get, tengamos entonces, ¿cuál fue el ID que nosotros creamos en el post? El ID 15. Entonces le damos ese ID 15, send, y ahí tenemos entonces el usuario address. Entonces está funcionando muy bien, pues como lo teníamos anteriormente con esta variable acá. Importante, con la variable en que nosotros lo importamos, esa misma variable es el que ejecuta el método query para nuestras sentencias. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Eh, y ya por último, por ejemplo, nosotros podemos crear un archivo de rutas, digamos, para todas las rutas de usuario, lo podemos crear, para todas las rutas de index, lo podemos crear, pero él ya vendría a ser, si ya pues por el tiempo, lo podemos dejar con el formador o con el tutor correspondiente de su clase. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué inquietudes quedan con respecto a estos dos temas? Por ahora no, Fabián. Sin embargo, sí sería bueno que nos compartieras el código que nos ibas a enviar previamente en el chat para repostearlo aquí en el chat de YouTube. Ah, bueno, eran esos que ya están allí en el chat. Son esos tres Ah, verdad. Se me había olvidado el de la base de datos. Allí lo, allí lo acabé de pasar. Listo. Perfecto. Aquí lo añadimos también al chat de YouTube para que los tripulantes tengan esta información en su radar. Y te agradecemos mucho por este espacio y bueno, también invitamos a nuestros tripulantes para que se conecten el próximo miércoles a las 4 de la tarde y a las 6 en otras masterclass. Deben estar muy pendientes del correo electrónico porque allí enviaremos más información. Bueno, listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos y una feliz noche.